En el aniversario de nuestra boda, mi esposo encargó ostras y caviar negro para su familia. Y cuando trajeron la cuenta, Carolina estaba de pie junto a la ventana panorámica de la oficina, observando cómo las hojas otoñales giraban en un vals allá abajo. El piso 21 del Centro de Negocios Tijuana ofrecía una vista de casi la mitad de la ciudad, desde el malecón hasta las zonas residenciales, donde, en uno de los edificios altos, se encontraba el apartamento que compartía con Ricardo. Bueno, en realidad, su apartamento. Suspiró y miró el reloj. Las 6 de la tarde, una hora más de trabajo y podría irse a casa para celebrar el 5º aniversario de su matrimonio. 5 años. Una fecha extraña. No es redonda como 10, pero ya no es el primer aniversario, cuando uno siente que toda la vida está por delante. 5 años ya es algo consolidado, establecido, como su relación con Ricardo. Recordó cómo había conocido a Ricardo Herrera en una exposición de arte contemporáneo. Él estaba parado frente a una pintura abstracta con una expresión tan seria y pensativa que Carolina no pudo evitar sonreír. ¿Tratas de descubrir cuál es la parte de arriba y cuál la de abajo?, le preguntó entonces. Ricardo se dio vuelta y su rostro se transformó de inmediato en una sonrisa. En realidad estoy pensando cómo algo así puede valer 3 millones. De niño, por algo así mi mamá me habría dado una buena paliza. Se rieron y una hora después ya estaban sentados en una cafetería frente al centro de exposiciones. Ricardo resultó ser un conversador interesante, culto, con buen sentido del humor. Habló de su trabajo en una empresa de tecnología, de sus planes para lanzar su propia startup, de sus viajes por Estados Unidos y Europa. Carolina recién comenzaba su carrera en una agencia de publicidad y quedó encantada con sus ambiciones y su actitud ante la vida. El romance avanzó rápidamente. 3 meses después ya vivían juntos en su apartamento y medio año después se casaron. De manera sencilla, sin grandes celebraciones, solo los amigos más cercanos y los padres de ambos. Fue entonces cuando Carolina conoció por primera vez a Dolores. Una mujer seca, delgada, con mirada penetrante y labios apretados, que evaluó a Carolina con una mirada como si estuviera calculando el valor de cada prenda que llevaba puesta, y luego sonrió forzadamente y dijo una frase que solo con los años adquiriría un significado especial. Espero que hagas feliz a mi niño. Él es especial, necesita cuidados adecuados. El teléfono vibró sobre la mesa, devolviendo a Carolina a la realidad. Un mensaje de Ricardo, espero que no tardes. Tengo una sorpresa para ti. Carolina sonrió. Últimamente rara vez se hacían sorpresas y en general pasaban poco tiempo juntos. Ella se quedaba trabajando hasta tarde, y él. ¿Y Ricardo? 3 años atrás, su prometedora carrera en IT se terminó de golpe. La empresa cerró y, en lugar de buscar otro trabajo en su campo, Ricardo decidió que era una señal del destino, era hora de lanzar su startup. Pero el startup nunca pasó de ser una serie de charlas y presentaciones que, por alguna razón, no entusiasmaban a nadie. Y el dinero empezó a desvanecerse. Primero se fueron los ahorros de Ricardo, luego los ahorros compartidos. Carolina no se dio cuenta de cómo se convirtió en el único sostén de la familia. Por suerte, su carrera despegaba. De ser una simple ejecutiva, pasó a jefa de departamento y luego a subdirectora creativa de la agencia. Pero la relación con Ricardo se volvía cada vez más tensa. Él se enfadaba cuando ella se quedaba en la oficina, se ofendía si ella no elogiaba su última idea de negocio, y cada vez pasaba más tiempo jugando videojuegos o hablando por teléfono con su madre. Dolores llamaba casi todos los días. Y después de cada conversación con ella, Ricardo se volvía más nervioso e irritable. Carolina notaba cómo cambiaba su estado de ánimo, pero lo atribuía a una crisis de mediana edad prolongada. Después de todo, ya tenía 35, una edad en la que los hombres sienten especialmente sus fracasos. Hace un año, Ricardo consiguió trabajo como repartidor para una tienda online. Temporalmente, explicó, hasta que surgiera algo mejor. Pero ese algo mejor nunca llegó, y su salario apenas cubría sus gastos personales. Las últimas vacaciones, la renovación de la cocina, el nuevo portátil de Ricardo, todo lo pagaba Carolina. Ella no lo reprochaba, con la esperanza de que superara la crisis y volviera a ser aquel hombre ambicioso del que se enamoró. Su vida en común se había convertido en un extraño juego en el que ambos fingían que todo estaba bien. Solo a veces, por las noches, mirando a su esposo dormido,
Carolina se sorprendía pensando que vivía con un completo desconocido. Otro mensaje de Ricardo interrumpió sus pensamientos: pide un taxi para las 8. Y no llegues tarde. Carolina se quedó pensativa. Normalmente celebraban sus aniversarios en casa, cocinaban algo rico, abrían una botella de vino, veían una película. La última vez que fueron a un restaurante, ella pagó toda la cuenta, aunque había sido idea de Ricardo. Ese recuerdo le dolió, y Carolina decidió proponer una alternativa. ¿Y si lo celebramos en casa? Podría preparar tus filetes favoritos, respondió. La respuesta llegó casi de inmediato. No, ya lo tengo todo organizado. Es un día especial. Sé que estás cansada, pero quiero hacerte feliz. Carolina sonrió. ¿Y si estaba exagerando? Después de todo, Ricardo se había esforzado, había preparado una sorpresa. Era un gesto bonito de su parte. Recordó cómo, 2 días antes, había escuchado por casualidad una conversación telefónica suya. Ricardo hablaba en voz baja, acurrucado en un rincón de la cocina. Mamá, ya basta. Ya tomé una decisión. Sí, entiendo que quieres lo mejor, pero es mi elección, mamá. Carolina se lo merece. Cuando ella entró a la cocina, Ricardo cortó la llamada bruscamente y le sonrió de forma forzada. Al parecer, estaba planeando esta sorpresa y había pedido consejo a su madre, aunque los consejos de Dolores rara vez beneficiaban su relación. Carolina suspiró y volvió a su escritorio. En la pantalla de la computadora parpadeaba una campaña publicitaria sin terminar para una importante marca de cosméticos. Llevaba casi 2 meses trabajando en ese proyecto sin fines de semana. Si todo salía bien, la agencia conseguiría un contrato a largo plazo y ella, una buena bonificación. Tal vez entonces ella y Ricardo podrían por fin irse de vacaciones. Descansar, hablar de verdad, recordar por qué alguna vez decidieron estar juntos. Carolina, hoy es tu aniversario. Patricia, su colega y amiga de años, asomó la cabeza por la puerta del despacho. ¿Qué haces todavía aquí? Vete ya, maquíllate, ponte guapa. 5 años no es cualquier cosa. Estoy terminando la presentación para Elegía. Ricardo planeó algo para esta noche, no quiero llegar tarde. Patricia se sentó en el borde del escritorio y la miró con curiosidad. ¿Y cómo están ustedes? Últimamente te veo tensa. Carolina se encogió de hombros. Estamos bien, la rutina de siempre. Ricardo trabaja, yo trabajo. ¿Y cuánto tiempo lleva de repartidor? La sutileza nunca fue el fuerte de Patricia. ¿1 año? ¿Año y medio? ¿Y no se cansa de repartir pizzas? No reparte pizzas, son productos de una tienda online, corrigió Carolina automáticamente. Solo está pasando por un momento difícil. Está buscando algo mejor. Ajá, resopló Patricia. Mientras tanto, tú trabajas por los dos. Y por su madre también, por lo visto, con la cantidad de regalos que le llevó por su cumpleaños. Dijiste que le compró un electrodoméstico carísimo. Patri, hoy no, pidió Carolina con cansancio. Hoy es un día especial. La amiga cambió inmediatamente de tono. Tienes razón, perdón. Claro que es un día especial, y ojalá sea maravilloso. Quién sabe, tal vez Ricardo te proponga renovar los votos o te regale un anillo con diamantes. Todo puede pasar. Ambas rieron, pero Carolina se dio cuenta de que ni siquiera podía imaginar qué tipo de sorpresa había preparado su esposo. En el último año, él se había vuelto tan impredecible, podía pasar semanas sin mostrar iniciativa y de repente obsesionarse con alguna idea. Claro que su entusiasmo solía apagarse rápido, sobre todo si la idea requería esfuerzo o inversión económica. A las 7:30, Carolina cerró su despacho y bajó en el ascensor. En el estacionamiento la esperaba el taxi que había pedido, un sedán negro con un conductor taciturno. Mientras avanzaban lentamente por el tráfico de la tarde, tuvo tiempo de retocarse los labios y acomodarse el peinado. El vestido negro sencillo que había elegido esa mañana era apropiado para un restaurante, y el collar de perlas, regalo de Ricardo por su primer aniversario, le daba un toque de elegancia. El taxi se detuvo frente al restaurante El Dorado, uno de los más caros de la ciudad. Carolina arqueó las cejas con sorpresa. ¿De verdad Ricardo había decidido tirar la casa por la ventana? ¿Con qué dinero? Aunque tal vez había estado ahorrando de sus últimos sueldos para darle una alegría. El pensamiento le calentó el corazón. Pagó al taxista y se dirigió a la entrada. El portero le abrió la puerta con cortesía, y en el vestíbulo la recibió un administrador con traje impecable.
Buenas noches. Bienvenida a El Dorado. ¿Se unirá a alguien? Sí, la reserva está a nombre de Herrera, Ricardo Herrera. El administrador revisó su tableta y asintió. Su grupo ya está completo. Permítame acompañarla. ¿Grupo?, preguntó Carolina, sorprendida. ¿Ricardo había invitado a amigos? Pero cuando llegaron a un salón privado en la parte trasera del restaurante y el administrador abrió la puerta, Carolina se quedó paralizada en el umbral. Ante una larga mesa cubierta con un mantel blanco como la nieve, había unas 20 personas sentadas. Y encabezando el banquete, sentada como una reina en su trono, estaba Dolores. Ricardo se levantó nerviosamente de su asiento y se apresuró a recibir a Carolina. Cariño, por fin llegaste. Ya están todos. Le dio un beso en la mejilla y le susurró al oído, sorpresa. Mamá decidió que esta vez debíamos celebrarlo en familia. Carolina lo miró fijamente, intentando averiguar si hablaba en serio o era una broma. Pero Ricardo ya la estaba conduciendo hacia la mesa, donde toda su familia la esperaba, y no le quedaba otra opción que sonreír y fingir que esa era justo la celebración de aniversario con la que había soñado. En el restaurante El Dorado olía a perfumes caros y a suaves notas de flores frescas. Carolina se esforzaba por mantener la sonrisa mientras Ricardo la presentaba a los presentes como si no llevaran 5 años conociéndose, como si fuera la primera vez que se encontraba con esa familia ruidosa y escrutadora. «Aquí está nuestra trabajadora», exclamó Dolores desde la cabecera de la mesa. Su cabello gris perfectamente peinado y su vestido azul oscuro y sobrio la hacían parecer la directora de una escuela privada de élite. Por fin pudo escaparse de su importantísimo trabajo. La abrazó, envolviéndola en una nube sofocante de perfume caro. Más que un abrazo, fue una captura. Sus dedos huesudos se clavaron en la espalda de Carolina y sus labios secos rozaron su mejilla. Carolina sintió como su suegra se detenía un segundo cerca de su oído y le susurraba. «Espero que aprecies nuestra sorpresa, querida». Carolina se soltó del abrazo y observó a los asistentes. Las 3 hermanas de Ricardo, Gloria, Ana y Margarita estaban sentadas con sus respectivos maridos. Había niños de todas las edades, desde un bebé en brazos de Gloria hasta un adolescente taciturno absorto en su teléfono, ocupando casi la mitad de la mesa. En la esquina, se agrupaban los primos de Ricardo con sus esposas, y junto a Dolores, como si fuera su segundo al mando, estaba el tío Roberto, hermano del difunto padre de Ricardo, un hombre corpulento de nariz carnosa y ojos diminutos. «Siéntate», Carolina entonó Ana, la menor de las hermanas. «Te guardamos un lugar al lado de Ricardo». Carolina se dejó caer en la silla, sintiendo cómo la irritación crecía en su interior. El asiento junto a su marido estaba encajonado entre él y Ana, cuyo esposo, Fernando, un hombre regordete con la calva brillante, ya llevaba buen rato pegado a la botella de whisky. «Estás preciosa esta noche», susurró Ricardo, jugueteando nerviosamente con la servilleta. «Mamá quiso hacernos una verdadera celebración. ¿Puedes creer que reservó todo este salón?» «Ya veo», respondió Carolina con frialdad. «¿Por qué no me dijiste que sería una fiesta familiar?» «Quería que fuera una sorpresa», se encogió de hombros Ricardo, evitando su mirada. «Además, mamá lo organizó todo a último momento». Carolina dudaba mucho que Dolores hiciera algo a último momento. Esa mujer planeaba cada paso con la precisión de un reloj suizo. Carolina la llamó con voz fuerte. «Margarita, la mayor de las hermanas, cuéntanos cómo te va en el trabajo. Justo hablábamos con las chicas de lo profesional que eres. Ricardo dice que ahora eres algo así como directora, ¿no?» «Subdirectora creativa», corrigió Carolina automáticamente, sintiendo cómo la arrastraban a una conversación que no deseaba tener. «Uy, qué impresionante», exclamó Margarita con ojos muy abiertos. «¿Y cuánta gente tienes a tu cargo?» 12 personas en mi equipo. Una verdadera mujer de negocios», rió Ana, girándose hacia su hermana. «Y nuestro Ricardito ahí, solo en casa, mientras tú mandas en la oficina». Carolina quiso responder, pero en ese momento llegó el camarero, y Dolores, sin perder un segundo, se adueñó de la situación. «No, no vamos a pedir del menú. Tráiganos el menú degustación del chef, porciones dobles. Y además», se inclinó hacia el camarero, le susurró algo y él, asintiendo respetuosamente, se marchó. Carolina notó cómo Ricardo miraba a su madre con preocupación y le decía algo en voz baja. Dolores simplemente hizo un gesto con la mano, desestimándolo, y continuó con el pedido. «Tomaremos ese vino tinto, ¿cómo se llama?»
Miró al sommelier que apareció junto a su silla. Chateau Margaux. Cosecha 2010. 3 botellas para empezar. Ricardo intentó hablar de nuevo, pero su madre levantó la mano con solemnidad, interrumpiéndolo. Ricardo, no interrumpas. Hoy es un día especial, no vamos a escatimar. Además, Carolina se merece una celebración de verdad, ¿verdad, querida? Le sonrió a Carolina con una expresión completamente carente de calidez. Para los niños, pidan batidos y champán sin alcohol, continuó Dolores. Y que traigan más caviar, del rojo y del negro. Necesitamos algo para picar mientras llegan los platos principales. Carolina sintió cómo se le entumecían los dedos. La cuenta ya debía haber superado claramente los 100,000 pesos, y la suegra apenas comenzaba. Mamá, ¿no crees que es demasiado? Intentó intervenir de nuevo Ricardo, pero Dolores se echó a reír. Ricardo, no seas aguafiestas. Hoy estamos celebrando. Hizo un gesto amplio con la mano hacia la mesa, y todos los presentes respondieron con murmullos de aprobación. El tío Roberto incluso golpeó la mesa con el puño, derramando vino de su copa. Así se habla, Dolores. ¿Qué? ¿No podemos permitirnos una buena cena una vez al año? Brindemos por los tortolitos. Carolina miró a Ricardo de reojo. Estaba pálido, con una sonrisa congelada en el rostro, estrujando nerviosamente una servilleta bajo la mesa. Claramente, no había sido idea suya esta locura. Los meseros empezaron a traer los aperitivos. Canapés delicados con caviar rojo, tartar de atún, carpaccio de res, foie gras con mermelada de higo. La familia se abalanzó sobre la comida con un entusiasmo que daba la impresión de que no veían un plato decente desde hacía meses. Especialmente los niños, que agarraban las entradas más caras y luego las dejaban a medio comer. Margarita, ¿tu Diego sigue estudiando en Miami? Preguntó Dolores a su hija mayor mientras untaba mantequilla en una tostada. Sí, mamá, respondió Margarita con orgullo, va en 2º año. Carlos y yo apenas conseguimos el dinero para pagar este semestre. Tuvimos que vender la casa de campo. Bueno, la educación es sagrada, asintió Dolores. Mira a Carolina, qué carrera ha hecho gracias a sus estudios. Lástima que no le queda tiempo para los hijos. La miró con falsa compasión. Ya deberían pensarlo. 5 años juntos y nada. A los 30 yo ya tenía 3. Carolina sintió cómo se le encendían las mejillas. El tema de los hijos era doloroso. Habían intentado hace 2 años, sin éxito. Luego vinieron los problemas económicos, y el momento nunca parecía el adecuado. Por ahora no lo estamos planeando, respondió con sequedad. Queremos estabilizarnos primero. ¿Estabilizarse? Se rió Gloria, la hermana del medio, acunando a su hijo de 1 año. Si tú ganas más que todos nosotros, ¿cuánto más firme quieres estar? Yo tengo 3. Y aquí estamos, saliendo adelante, añadió Ana. Claro, yo me quedo en casa, mi marido trabaja. No me imagino a mis niños sin su mamá todo el día. Y le dio un beso exagerado a la niña que tenía al lado. Carolina notó que la niña ni siquiera despegó los ojos de la tablet. Cada familia tiene sus circunstancias, intentó defenderse Ricardo. Nosotros con Carolina por ahora. Sí, son gente muy ocupada, lo interrumpió Dolores. Especialmente Carolina. Pobre Ricardo, siempre se queja de que trabajas hasta tarde. Menos mal que traes buen dinero. Gloria y Ana se miraron con complicidad. Carolina se atragantó con el vino y comenzó a toser. Así que Ricardo le contaba a su madre que ella trabajaba demasiado, pero no mencionaba nada sobre su propio aporte al presupuesto familiar. Por cierto, ¿y tu trabajo, Ricardo? Preguntó Carolina, intentando cambiar de tema. Dijiste que te iban a ascender a repartidor senior. Ricardo se sobresaltó como si le hubieran dado una descarga eléctrica y le lanzó una mirada asustada. Dolores, al notarlo, intervino rápidamente. Ay, pero qué trabajo ni qué nada. Eso es solo algo temporal, mientras lanza su empresa. Tiene un emprendimiento en preparación. Carolina apenas logró contener una carcajada. El emprendimiento en preparación llevaba 3 años en la misma etapa sin moverse un centímetro. Sí, ya casi terminó el plan de negocios, murmuró Ricardo, evitando cuidadosamente la mirada de su esposa. Pronto empezaré a buscar inversores. ¿Y de qué va el negocio? Preguntó Fernando, el marido de Ana, que hasta entonces había estado en silencio con su whisky. Habías dicho algo de una app, ¿no? Es una plataforma innovadora para... Empezó Ricardo, pero Dolores lo interrumpió. Oh, miren,
Ya vienen los platos fuertes. ¡Qué maravillosos se ven esos filetes! Efectivamente, los camareros comenzaron a servir platos humeantes con filetes, mariscos y guarniciones. Los niños se animaron y se lanzaron sobre la comida, creando ruido y caos. Carolina vio como uno de los niños, al parecer el hijo de Margarita, volcaba su vaso de jugo sobre el mantel. Dolores llamó inmediatamente al camarero y exigió que cambiaran no solo el mantel, sino toda la vajilla. Y traigan otra botella de ese vino tan delicioso, ordenó. Y para los niños, helado, de todos los sabores que tengan. Que prueben un poco de todo. Carolina observaba la escena como si fuera una obra de teatro surrealista. Esa cena no tenía nada que ver con la celebración de su aniversario con Ricardo. Era una especie de extraño encuentro familiar, donde la protagonista indiscutible era Dolores, y todos los demás, incluso los supuestos homenajeados, eran simples figurantes. «Qué pena que no pudiste preparar tú misma la cena de aniversario», dijo de pronto Gloria, girándose hacia Carolina. «Ricardo hablaba maravillas de tus habilidades culinarias. ¿Y cuándo va a cocinar?», suspiró Dolores. «Si está en la oficina de sol a sol. Pobrecito Ricardo, a veces tiene que calentarse solo la cena». Carolina apretó los dientes. Aquella conversación empezaba a ponerle los nervios de punta. Recordaba perfectamente cómo, en los últimos meses, ella misma cocinaba para 2 o 3 días, dejando todo listo para que Ricardo solo tuviera que calentar la comida. Pero él muchas veces ni la tocaba y prefería pedir pizza o tacos. «En realidad, cocino bastante seguido», dijo en tono tranquilo. Ricardo, al parecer, se olvida de mencionarlo. Lo miró, pero él fingía estar concentrado en una charla con el tío Roberto. «Los hombres son tan olvidadizos», negó con la cabeza Ana. «Mi Fernando tampoco recuerda nunca todo lo que hago por él. Hace poco le compré zapatos nuevos y ni se dio cuenta». «Al menos el mío gana bien», intervino Margarita, mirando de reojo a Carolina. «Porque debe ser duro cuando una mujer tiene que cargar con toda la familia». Carolina sintió como la ira le subía por dentro. Sabía perfectamente hacia dónde iban esos comentarios. Las hermanas de Ricardo nunca la habían querido. Demasiado independiente, demasiado exitosa. Para ellas, una mujer debía quedarse en casa con los niños y admirar cualquier logro de su marido, aunque él apenas llegara a fin de mes. «¿Saben? Yo estoy orgullosa de mi trabajo», dijo con firmeza. «Y pensé que Ricardo también estaba orgulloso de mis logros». «Claro que sí, querida», murmuró Ricardo, por fin sumándose a la conversación. «Siempre estoy orgulloso de ti». Puso la mano sobre su hombro, pero Carolina sintió que ese gesto estaba vacío, como si interpretara un papel en una obra escrita por otra persona. «Y aquí está el pastel», exclamó de pronto Dolores, y todas las cabezas se volvieron hacia la entrada del salón. 2 camareros empujaban un carrito con una enorme tarta de 3 pisos, decorada con flores naturales y figuritas doradas. En la cima, el número 5 y 2 figuras de porcelana, un novio y una novia. «Es una copia de nuestra tarta de boda», dijo Carolina, sorprendida, mirando aquella obra de repostería. «Intenté recrearla a partir de las fotos», anunció Dolores con orgullo. «Tuve que encargarla en una pastelería especial. Costó una fortuna, pero valió la pena». Carolina miró a Ricardo. Él estaba con la cabeza baja, casi escondido bajo la mesa por la tensión. «¿Y quién pagó ese pastel?», preguntó Carolina en voz baja, inclinándose hacia su esposo. «Hablamos luego», respondió él, igual de bajo. «Ahora no». Pero Carolina ya comenzaba a entender. Aquella noche no era simplemente una sorpresa, era una puesta en escena cuidadosamente planeada. Y ya sabía perfectamente quién era la directora de aquel espectáculo. «Y ahora brindemos por nuestros enamorados», proclamó Dolores alzando su copa, «por 5 años de feliz matrimonio, y que los próximos 5 traigan a su hogar risas infantiles y verdadera dicha familiar». Todos alzaron las copas. El tío Roberto incluso se puso de pie, tambaleándose. «Por Ricardo y su maravillosa esposa, que vivan con abundancia y no se olviden de la familia». Carolina forzó una sonrisa y probó el vino. Era áspero y caro, pero le supo insípido. Toda la velada estaba impregnada de falsedad y de una hostilidad apenas disimulada. Los niños se lanzaron sobre el pastel, arrancando las flores y figuras con las manos antes de que pudieran cortarlo. Una de las niñas dejó caer un trozo sobre su vestido, y su madre, parecía ser Gloria, exigió inmediatamente al camarero un quitamanchas. «¿Y de dónde salió ese pastel?», preguntó Fernando, ya visiblemente ebrio. «Eso cuesta como 40.000,
por lo menos. Es un regalo de Carolina, dijo de pronto Dolores, girándose hacia su nuera con una sonrisa. Quería darnos una alegría a todos. Carolina se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. ¿Perdón?, preguntó, incrédula. Claro, continuó Dolores sin perder la sonrisa. Ricardo dijo que insististe en celebrar el aniversario con toda la familia. Carolina giró lentamente la cabeza hacia Ricardo. Él seguía con la mirada baja, como si deseara desaparecer en ese mismo instante. ¿Ricardo? Su voz sonó inesperadamente fuerte en el silencio que de pronto se había instalado. ¿Es verdad? Caro, hablamos luego, murmuró él sin levantar la vista. Ahora no. No. Ahora, insistió ella, sintiendo un frío que se extendía por todo su cuerpo. ¿Acaso también le dijiste a tu madre que yo pagaría toda esta cena? Ricardo por fin alzó los ojos, estaban llenos de culpa y pánico. Mamá quiso celebrarlo en familia y yo pensé que... ¿Pensaste qué?, lo interrumpió Carolina. ¿Que yo debía pagar una cena para 20 personas en el restaurante más caro de la ciudad? Bueno, tú siempre decías que la familia es más importante que el dinero, intervino Dolores con fingida sorpresa. ¿O acaso nosotros no somos tu familia? Carolina la miró fijamente. Por primera vez comprendía con claridad, había vivido en una ilusión. Esa mujer nunca la había aceptado, nunca la había considerado digna de su hijo. Todo este tiempo había tejido intrigas para destruir su matrimonio. Yo jamás di mi consentimiento para pagar esta cena, dijo Carolina con firmeza. Y es la primera vez que escucho que Ricardo prometió eso en mi nombre. El silencio se hizo espeso. Incluso los niños dejaron de hacer ruido, percibiendo la tensión. Las hermanas de Ricardo intercambiaron miradas incómodas. El tío Roberto carraspeó y murmuró algo sobre que hacía falta otra ronda. Quizás simplemente lo olvidaste, sugirió Dolores con falsa dulzura. Estás tan ocupada con el trabajo que podrías no recordar un detalle tan menor. No lo olvidé, cortó Carolina, porque esa conversación nunca ocurrió. Ricardo, por favor, explícame qué está pasando. Pero en lugar de responder, Ricardo se levantó de golpe. Necesito ir al baño. Perdón. Y salió rápidamente del salón, dejando a Carolina sola con su familia. Y una cuenta que ahora comprendía que debía de ser astronómica. Ricardo es muy tímido a veces, suspiró Dolores. Pero bueno, todo se aclarará. Mientras tanto, disfrutemos de la noche. Llamó al camarero con gesto grandilocuente. Tráiganos champán, el más caro que tengan. Carolina se quedó sentada, como petrificada. Comprendía que había caído en una trampa cuidadosamente planeada por su suegra, y que su marido había permitido. Ahora debía elegir entre pagar dócilmente el festejo ajeno o armar un escándalo delante de toda la familia. Respiró hondo y se levantó lentamente. Disculpen, necesito hablar con mi esposo. Y se dirigió hacia los baños, sintiendo las miradas de todos clavadas en su espalda. Cruzó con paso rápido el salón del restaurante, evitando hacer contacto visual con los demás comensales. Dentro de ella crecía una sensación de irrealidad, como si estuviera atrapada en una película absurda. Las columnas de mármol, las lámparas de cristal, el personal impecablemente vestido. Todo parecía parte de una escenografía montada para una obra donde a ella le había tocado el papel de víctima. Se detuvo frente a los baños. El de hombres y el de mujeres estaban uno frente al otro, con pesadas puertas de roble y manijas doradas. Carolina golpeó la puerta del de hombres. «Ricardo», llamó, «tenemos que hablar». No obtuvo respuesta. Esperó unos segundos y volvió a golpear, esta vez con más fuerza. «Ricardo, sé que estás ahí, sal ahora mismo». Cuando tampoco hubo respuesta, Carolina empujó la puerta. Adentro había un pequeño vestíbulo con un sofá, espejos y otra puerta que conducía al baño en sí. Llamó de nuevo. «Ricardo, deja de esconderte. Esto es ridículo». Silencio. Carolina abrió la puerta. El baño era amplio, con cabinas individuales, lavabos de mármol negro y espejos enmarcados en dorado. Estaba completamente vacío. «¿Ricardo?», llamó, desconcertada, aunque ya sabía la respuesta. Salió al pasillo y miró en ambas direcciones. ¿De verdad se había escapado? ¿La había dejado sola para enfrentar todo este desastre? La idea era tan absurda que costaba creerla. En ese momento, desde la esquina apareció un joven camarero con una bandeja de copas de champán. «Disculpe», llamó Carolina al camarero, ¿vio pasar a un hombre que se dirigía hacia los baños? Alto, con traje gris.
El camarero se quedó pensativo unos segundos. Sí, señora. Pasó por el pasillo y salió por la puerta de servicio. Le ofrecí ayuda, pero me dijo que necesitaba aire urgentemente y que encontraría la salida él solo. Carolina sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Así que su sospecha era cierta, Ricardo de verdad se había escapado, dejándola sola para lidiar con las consecuencias de esa cena familiar. ¿Cuándo fue eso?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Hace unos 15 o 20 minutos, respondió el camarero. Parecía indispuesto. Le propuse llamar un taxi, pero se negó. Carolina sacó su teléfono de manera automática y marcó el número de su esposo. Sonaron varios tonos, pero nadie respondió. Al quinto intento saltó el buzón de voz. Soy Ricardo. No puedo contestar ahora. Deja tu mensaje. Ricardo dijo en voz baja. Carolina, sé que te escapaste. No entiendo qué está pasando, pero si no vuelves al restaurante en los próximos 10 minutos, considera que tenemos un problema muy serio. Colgó y respiró hondo, intentando recuperar la calma. Tenía que volver al salón y de alguna manera explicar la ausencia de su marido ante su familia. Pero primero, debía saber cuánto costaba ya esta celebración. Detuvo a un administrador que pasaba cerca. Disculpe, necesito saber el monto actual de la cuenta para el banquete en el salón pequeño. El administrador, un joven impecablemente peinado y con sonrisa ensayada, consultó su tableta. ¿Se refiere al banquete a nombre de Herrera?, confirmó. Sí, exacto. Un momento. Deslizó los dedos por la pantalla y, tras unos segundos, informó, hasta ahora, la cuenta asciende a 287,000 pesos, pero los pedidos siguen llegando. Hace un instante se ordenó champaña de colección y postres adicionales. Carolina sintió un escalofrío. Casi 300,000. Era más de lo que ganaba en un mes, y por el ritmo de consumo de Dolores, esa cifra no iba a detenerse ahí. Dígame, por favor, preguntó, tratando de sonar tranquila, ¿quién figura como responsable de pago? El administrador volvió a mirar la tableta. El señor Herrera indicó que la cuenta sería pagada por su esposa, la señora Carolina Herrera. Dijo que había tenido problemas con su tarjeta bancaria. Eso fue la gota que colmó el vaso. Carolina sintió hervir la rabia y la humillación. Ricardo no solo había huido, lo había planeado todo sabiendo que no podría pagar. Entiendo, dijo con frialdad. Gracias por la información. Regresó al salón, donde la fiesta seguía en pleno apogeo. Los niños corrían entre las mesas, los adultos charlaban a gritos y Dolores, sentada en la cabecera, continuaba dirigiendo al personal. Ahora pedía otra salsa para el filete, luego más caviar. Aquí está nuestra bella anfitriona, exclamó al verla. ¿Y Ricardo? Eso quisiera saber yo también, respondió Carolina acercándose a la mesa. Al parecer, salió del restaurante. ¿Qué salió? Dolores fingió sorpresa, pero Carolina detectó en su mirada un destello de satisfacción. ¿Y a dónde fue? Salió por la puerta de servicio hace unos 20 minutos, informó Carolina, sin apartar los ojos de su suegra. No responde las llamadas. Una tensión incómoda se apoderó del ambiente. Incluso los niños se callaron, percibiendo el cambio en los adultos. Seguro se sintió mal, dijo finalmente Dolores con un tono demasiado forzado. A veces le dan ataques de migraña. Necesita aire fresco. ¿Y no avisarle a nadie? La voz de Carolina se tiñó de sarcasmo. ¿Ni siquiera a su esposa? Ricardo siempre ha sido así, suspiró Margarita, la hermana mayor. ¿Recuerdan cuando se escapaba de clases y lo llamaban al pizarrón? Hasta del primer cita huyó. Rió Ana. Pobre Lucía González lloró toda la noche. Carolina los miraba sin poder creer lo que oía. ¿De verdad hablaban de un hombre de 35 años como si su comportamiento fuera normal? ¿Como si desaparecer y dejar a su esposa con una cuenta descomunal y una familia hambrienta fuera aceptable? Creo que todos deberíamos irnos ya, dijo Carolina con firmeza. La velada ha terminado. ¿Cómo que ha terminado?, se indignó Dolores. Si recién empezamos. Los niños ni siquiera han terminado los postres, y Roberto y yo queríamos pedir coñac. Ha terminado, repitió Carolina, sintiendo cómo crecía la ira en su interior. Porque Ricardo se fue del restaurante y la cuenta ya va por casi 300,000. Y por alguna razón, él puso mi nombre como responsable de pago. El silencio volvió a instalarse en la mesa. Incluso Dolores parecía incómoda, aunque más por el hecho de que su plan había sido expuesto que por la traición de su hijo. Bueno,
Querida, dijo finalmente con voz melosa, es su aniversario de bodas. Lo lógico es que los gastos también sean compartidos. Y considerando que tú ganas mucho más que Ricardo. Eso no tiene nada que ver, la interrumpió Carolina. Yo no autoricé esta cena y no pienso pagarla. Pero Ricardo dijo. Empezó Gloria, pero Carolina la cortó de inmediato. No me importa lo que haya dicho Ricardo. Si quieren seguir con el banquete, páguenlo ustedes. Yo me voy. Se giró para marcharse, pero en ese momento un camarero se acercó con una bandeja. Encima, el cheque. El joven dudó un instante, mirando entre Carolina y Dolores. Disculpe, señora, dijo con cortesía, el señor Herrera pidió que entregáramos la cuenta a su esposa. Dijo que tuvo un problema con su tarjeta y que usted se haría cargo. Carolina tomó el cheque y se quedó helada al ver la cifra, 354.182 pesos. No podía creerlo. Era más de lo que había costado su coche el año anterior. No voy a pagar esto, dijo con firmeza, devolviendo el cheque al camarero. Mi esposo se fue del restaurante y me dejó sola con su familia. Jamás autoricé esta cena ni prometí pagarla. El camarero miró el cheque con incertidumbre, luego a Carolina. Pero, señora, la cuenta debe pagarse. De lo contrario, tendremos que llamar a seguridad. O a la policía. Llámelos, asintió Carolina. Estaré encantada de contarles cómo mi esposo y su familia organizaron esta trampa. Dolores, que hasta entonces había mantenido el rostro impasible, se levantó de golpe. Carolina, por favor, ¿qué estás diciendo? ¿Qué trampa? Solo queríamos celebrar su aniversario en familia. Ricardo seguro se sintió mal, eso es todo. Basta, dijo Carolina, agotada. No creo ni una palabra. Todo esto fue planeado con antelación. No sé con qué intención, pero está claro que no fue por cariño hacia mí o por preocupación por nuestro matrimonio. Se acercó el administrador del restaurante, el mismo que la había atendido antes. Su sonrisa profesional había desaparecido, reemplazada por un gesto de preocupación. Señoras y señores, tenemos un problema con el pago, dijo. Alguien debe hacerse responsable. Si no se cubre la cuenta, nos veremos obligados a contactar a las autoridades. Bueno, escuchen, empezó el tío Roberto. Podríamos hacer una vaquita entre todos. ¿Qué son 350.000 entre 20 personas? Eso es. Trató de hacer el cálculo mentalmente, pero el alcohol no ayudaba. Son aproximadamente 17.500 por persona, dijo Carolina con calma, incluyendo a los niños. Los rostros alrededor de la mesa palidecieron. Nadie parecía contento con esa cifra. Fernando, el esposo de Ana, incluso intentó deslizarse hacia la salida, pero ella lo detuvo del brazo. Llamemos a Ricardo, propuso Margarita. Tal vez de verdad se sintió mal y está por regresar. No contesta el teléfono, recordó Carolina, y dudo mucho que lo haga pronto. Se volvió hacia el administrador. Tendré que llamar a la policía. Mi esposo y su familia están intentando obligarme a pagar una cena que no pedí ni autoricé. El administrador frunció el ceño. Era evidente que no estaba acostumbrado a escándalos en un lugar tan exclusivo. Señora, dijo con molestia apenas contenida, alguien debe pagar esta cuenta. Si usted no puede o no quiere hacerlo, tal vez alguno de sus familiares pueda hacerse cargo. No son mi familia, respondió Carolina tajante. Son la familia de mi esposo, que huyó por la puerta de servicio y me dejó aquí lidiando con esto. Y con un gesto de la mano señaló la mesa repleta de platos a medio comer, botellas de alcohol caro abiertas y servilletas desordenadas. Carolina, querida, dijo de pronto Dolores con voz melosa, no hagas una escena. No querrás que la gente empiece a hablar de tu esposo y tu familia como si fueran unos estafadores. Piensa en tu reputación, en tu carrera. Ese intento de manipulación fue la gota que colmó el vaso. Carolina sacó su teléfono y, con gesto deliberado, marcó el número de emergencias. ¿Policía? Mi nombre es Carolina Herrera. Estoy en el restaurante El Dorado. Mi esposo huyó por la salida de servicio, dejándome aquí con su familia y una cuenta de 350.000 pesos. Yo no autoricé esta cena y no pienso pagarla. No, no me iré. Los espero aquí. Colgó y miró a los presentes. Los rostros de las hermanas de Ricardo reflejaban una mezcla de shock y malicia. El tío Roberto parecía haberse despejado de golpe y murmuraba algo en voz baja con Dolores. Incluso los niños estaban en silencio, percibiendo la tensión en el aire. La policía llegará en 15 minutos, anunció Carolina. Los esperaré en el vestíbulo. Ustedes pueden seguir celebrando si quieren.
Pero tengan claro que la cuenta la pagarán ustedes. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida del salón, sintiendo todas las miradas clavadas en su espalda. Justo antes de salir, Dolores la alcanzó. «Estás cometiendo un gran error», le susurró. «¿De verdad crees que Ricardo te perdonará esta humillación? ¿Llamar a la policía en una reunión familiar?». Carolina se detuvo y la miró directamente a los ojos. «¿Y tú crees que yo voy a perdonar que Ricardo me haya dejado sola para enfrentar las consecuencias de tu celebración familiar? ¿Que me expusiera así frente a extraños y huyera como un cobarde?». «Estaba enfermo», gritó casi Dolores. «Tiene migrañas. Es un chico sensible. Deberías protegerlo, no hacer un escándalo». «Tiene 35 años», dijo Carolina en voz baja. «Ya no es un niño. Y si de verdad es tan débil que no puede enfrentarte ni defender lo que tenemos, no estoy segura de querer seguir siendo su esposa». Esas palabras, dichas con rabia, le sonaron de pronto como una verdad largamente reprimida. ¿Realmente quería seguir con un hombre tan dependiente de su madre? Un hombre que la dejaba sola en momentos difíciles, que mentía a todos y huía cuando había que asumir responsabilidades. Dolores palideció. «No te atreverías a dejarlo. Sin ti no sobrevivirá». «No te preocupes», respondió Carolina con frialdad. «Te tiene a ti. Siempre te preocupaste tanto por él. Sigue haciéndolo». Se dio media vuelta y salió del salón, dejando a Dolores boquiabierta. En el vestíbulo del restaurante, Carolina se dejó caer en una butaca y cerró los ojos. Dentro de ella, un torbellino de emociones, dolor, rabia, decepción. Pero, sorprendentemente, también una sensación de alivio, como si por fin se hubiera quitado un enorme peso de encima. Su teléfono vibró en la cartera. Era un mensaje de Ricardo. «Perdón, se me descargó el celular. Me sentí mal, salí a tomar aire y me perdí». Esa absurda mentira solo le provocó una amarga sonrisa. El teléfono vibró de nuevo. «Espero que mamá haya solucionado todo. Dijo que se haría cargo del pago». Carolina no respondió. Sabía que Dolores no pensaba pagar nada. Todo aquel espectáculo había sido montado con un único propósito: humillarla, demostrar su poder sobre Ricardo y, probablemente, destruir su matrimonio. 15 minutos después, entraron al restaurante dos policías, un sargento joven y un teniente mayor con expresión cansada. El administrador se les acercó de inmediato para explicar la situación, pero Carolina se levantó y se dirigió a ellos. «Buenas noches», dijo con calma. «Soy Carolina Herrera. Yo los llamé». Las siguientes 2 horas pasaron como en una niebla. Carolina relató su versión de los hechos, los policías tomaron declaraciones del administrador, de los camareros y de varios miembros de la familia de Ricardo. Dolores intentó presentar todo como un malentendido, pero cuando uno de los camareros confirmó que había visto a Ricardo salir por la puerta de servicio, incluso ella se quedó sin palabras. Finalmente, tras largas deliberaciones, los agentes concluyeron que no había ningún delito por parte de Carolina. Ella no había prometido pagar, no había hecho pedidos, ni existía documento alguno que la comprometiera legalmente. «Levantaremos un informe», dijo el teniente al administrador. «Usted podrá intentar recuperar el dinero del señor Herrera por la vía legal o llegar a un acuerdo de pago con sus familiares». Dolores y sus hijos estaban abatidos. Era evidente que ninguno de ellos había planeado pagar esa lujosa cena. El tío Roberto había desaparecido al inicio de la discusión y los maridos de las hermanas estaban apartados con cara de pocos amigos. «¿Puedo irme a casa?», preguntó Carolina al teniente. «Estoy muy cansada». «Por supuesto», asintió él, «pero puede que necesitemos su testimonio si el restaurante decide llevar esto a los tribunales». «Lo entiendo», respondió Carolina, entregándole su tarjeta. «Llámeme si es necesario». Pidió un taxi y, sin despedirse de ningún miembro de los Herrera, salió a la calle. El aire nocturno era fresco y despejado, un alivio después del ambiente cargado del restaurante. Carolina respiró hondo, sintiendo como poco a poco se disipaba la tensión. El taxi llegó en pocos minutos. Durante todo el trayecto a casa, Carolina miraba por la ventana las luces de la ciudad que pasaban a toda velocidad. Pensaba en lo ocurrido. Aquello no había sido simplemente una cena fallida o una discusión familiar. Había sido una traición en toda regla. Ricardo no solo se había ido, había planeado todo con su madre, la había engañado, la había expuesto al ridículo frente a su familia y ante extraños. Llegó a casa a la 1:30 de la madrugada.
Abrió la puerta con su llave y vio la luz de la cocina encendida. Ricardo estaba sentado a la mesa, encorvado sobre una taza humeante. Al verla entrar, alzó la cabeza, tenía el rostro abatido y los ojos rojos, como si hubiera llorado. Carolina empezó, poniéndose de pie, puedo explicarlo todo. No hace falta, lo interrumpió Carolina. Ya lo entendí todo. No, por favor, escúchame. Dio un paso hacia ella con las manos extendidas. De verdad se me apagó el celular y después me empezó a doler la cabeza. Salí a tomar aire y me perdí. No supe cómo volver al restaurante. Carolina lo miró sin poder creer lo que oía. ¿De verdad creía que ella caería en esa historia absurda? Ricardo dijo con voz baja, tienes 35 años. Has vivido toda tu vida en esta ciudad. El Dorado es uno de los restaurantes más conocidos. ¿Cómo pudiste perderte? Yo. Me sentía mal, murmuró él bajando la vista. La migraña. Tú sabes cómo me afecta. No pensaba con claridad. ¿Y por eso le dijiste al camarero que yo pagaría la cuenta? ¿También por la migraña? Ricardo palideció aún más. Yo no. Fue un malentendido. Solo dije que tenía problemas con la tarjeta y... Deja de mentir. Estalló Carolina. Hablé con el camarero. Le dijiste claramente que tu esposa se haría cargo del pago. 350,000 pesos, Ricardo, por una cena que yo no pedí, a la que no invité a tu familia, y que se suponía que era nuestra celebración. Ricardo se dejó caer de nuevo en la silla, como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse de pie. Mamá dijo que sería una linda sorpresa, que te gustaría celebrarlo con la familia. Con tu familia, lo corrigió Carolina. Con gente que me ve como una ambiciosa, una mala esposa, una extraña, que me desprecian porque gano más que tú. ¿De verdad pensaste que me iba a gustar esa sorpresa? No pensé, murmuró Ricardo. Mamá lo organizó todo y yo solo acepté. Como siempre, dijo Carolina con amargura. ¿Por qué mamá siempre sabe más? No, porque mamá siempre tiene la razón. Suspiró con cansancio y se dirigió al dormitorio. Estoy demasiado agotada para seguir hablando. Lo hablaremos mañana. Carolina, espera. Ricardo se levantó y trató de agarrarla del brazo. De verdad no quería que todo saliera así. Pensé que mamá pagaría, ella me lo prometió. Carolina se volvió a mirarlo con incredulidad. ¿Y le creíste? Después de tantos años, después de todas sus manipulaciones e intrigas, ¿de verdad pensaste que tu madre iba a pagar una cena para 20 personas en el restaurante más caro de la ciudad? Ricardo no respondió. Su silencio lo decía todo. Claro que no lo creyó. Sabía perfectamente lo que iba a pasar y aún así lo permitió. Buenas noches, Ricardo, dijo Carolina con cansancio. Mañana tendremos una conversación seria. Entró en el dormitorio y cerró la puerta con llave. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda. La lluvia golpeaba los cristales con un ritmo constante y monótono, haciendo que Carolina despertara antes de que sonara el despertador. Se quedó acostada mirando el techo, sintiendo un vacío extraño. La noche anterior parecía una pesadilla, pero la realidad era aún peor. Su matrimonio de 5 años había sido una ilusión. Llamaron a la puerta con cautela. ¿Carolina? La voz de Ricardo sonaba insegura. ¿Estás despierta? Hice café. Ella no respondió. Necesitaba ordenar sus pensamientos antes de volver a mirarlo a los ojos. Al levantarse de la cama, Carolina se encontró en el espejo, una mujer cansada, con el pelo revuelto y una amarga línea en los labios. ¿De verdad era ella? ¿La misma que siempre fue segura, enérgica, exitosa? Se duchó, se puso un traje pantalón sobrio y, solo entonces, abrió la puerta del dormitorio. El aroma del café recién hecho y pan tostado llenaba el apartamento. Ricardo se movía nerviosamente en la cocina, claramente tratando de redimirse. Buenos días, dijo con una sonrisa culpable. Pensé que te vendría bien un buen desayuno después de lo de anoche. Carolina se sentó en silencio a la mesa y tomó la taza de café. Su esposo tenía un aspecto desastroso, sin afeitar, con los ojos rojos y los gestos erráticos de quien no había dormido en toda la noche. Caro, quiero pedirte perdón, comenzó Ricardo, sentándose frente a ella. Lo de ayer fue imperdonable. No debí irme, no debí dejarte sola. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Carolina con voz neutra, casi indiferente. Ricardo se frotó la cara con las manos. Entré en pánico. Cuando vi la cuenta, cuando entendí que mamá había pedido lo más caro del menú, me asusté. Fue cobarde y mezquino, lo sé.
Pero tú sabías de antemano lo que planeaba, dijo Carolina, observándolo atentamente. Me llevaste al restaurante sabiendo que estaría toda tu familia, sabiendo que tu madre había organizado un banquete que ni tú ni yo podíamos pagar. No pensé que costaría tanto, murmuró Ricardo. Mamá dijo que quería hacernos una sorpresa, una celebración familiar. Prometió que sería algo moderado, dentro de lo razonable. ¿Y le creíste? Carolina dejó la taza sobre la mesa. Después de todo lo que ha hecho antes, ¿de verdad pensaste que tu madre organizaría algo moderado? ¿Que no usaría la oportunidad para dejarme en ridículo otra vez, para mostrarle a todos lo mala esposa que soy? Ricardo bajó la mirada. Ella no piensa que seas mala esposa, solo se preocupa porque trabajas demasiado y nosotros. Basta, lo interrumpió Carolina. No repitas sus palabras. Tu madre siempre estuvo en contra de nuestro matrimonio. Desde el principio intentó ponerte en mi contra. Y ayer, simplemente cruzó todos los límites. En ese momento sonó el timbre. Un sonido agudo y exigente cortó el tenso silencio del apartamento. Carolina y Ricardo se miraron. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Carolina. Ricardo negó con la cabeza, pero su expresión delataba que imaginaba perfectamente quién podía ser. Carolina fue a la puerta y miró por la mirilla. En el pasillo había dos hombres uniformados, el teniente y el sargento, que habían estado anoche en el restaurante. Abrió la puerta. Buenos días, dijo el teniente. ¿Carolina Herrera? Sí, soy yo. Teniente Martínez se presentó. Estuvimos ayer en El Dorado. ¿Aquí reside Ricardo Herrera? Sí, asintió Carolina. Pasen. Los policías entraron. Ricardo estaba de pie en la entrada de la cocina, pálido como una sábana. ¿Ricardo Herrera?, preguntó el teniente. Sí, respondió Ricardo apenas audible. Necesitamos que nos acompañe a la comisaría para declarar sobre el incidente ocurrido en el restaurante El Dorado, dijo el teniente con tono oficial. El restaurante ha presentado una denuncia por presunto fraude. ¿Fraude?, repitió Ricardo, aún más pálido. Pero yo no. Yo solo. Las explicaciones serán en comisaría, lo interrumpió el teniente. Reúna sus documentos y acompáñenos, por favor. Ricardo miró a Carolina con expresión de súplica e impotencia. Caro, yo. ¿Qué debo hacer? Carolina miraba a su marido y no lo reconocía. ¿Dónde estaba el hombre seguro de sí mismo con el que se había casado 5 años atrás? ¿Dónde quedaron sus ambiciones, su dignidad? Frente a ella solo había un hombre asustado, confundido, incapaz de tomar una decisión incluso en un momento crítico. Toma tu pasaporte y el teléfono, le dijo con calma, y ve con los oficiales. Diles toda la verdad sobre lo que pasó ayer. ¿Toda la verdad?, repitió Ricardo, con voz llena de pánico. Pero mamá, olvídate de tu madre, lo cortó Carolina. Piensa en ti, en las consecuencias de tus actos. Ricardo, con paso tembloroso, fue al recibidor, sacó el pasaporte del cajón y siguió a los policías en silencio. Al llegar a la puerta, se volvió. ¿Estarás aquí cuando regrese? Carolina no respondió. Ella misma no sabía si estaría, ni siquiera si quería que él volviera. Cuando la puerta se cerró tras Ricardo y los agentes, Carolina regresó a la cocina y terminó mecánicamente el café frío. En su mente daban vueltas pensamientos fragmentados, recuerdos de la noche anterior, imágenes sueltas de sus 5 años de vida juntos. ¿Cómo no se dio cuenta antes de lo dependiente que era Ricardo de su madre? ¿Cómo pudo cerrar los ojos ante su cobardía, su falta de carácter, su incapacidad de defender su propio matrimonio? El teléfono vibró sobre la mesa. Era Patricia, su colega y amiga. Hola, contestó Carolina, esforzándose por sonar normal. ¿Cómo estás?, preguntó Patricia sin rodeos. Intenté llamarte toda la noche. ¿Qué pasó ayer en tu aniversario? ¿Ricardo hizo algo especial? Oh, sí, respondió Carolina con una amarga sonrisa. Tan especial que ahora mismo se lo llevó la policía para declarar. ¿Qué? La voz de Patricia subió una octava. Carolina, ¿qué ocurrió? Carolina suspiró hondo y le resumió lo sucedido, la sorpresa de los 20 familiares, los pedidos de Dolores por cientos de miles, la huida de Ricardo por la puerta de servicio, la intervención policial y la visita matutina de los agentes. Increíble, exhaló Patricia cuando Carolina terminó. Es una pesadilla. ¿Y ahora qué? No lo sé, admitió Carolina. Supongo que Ricardo tendrá que responder ante el restaurante. 350,000 pesos no son poca cosa. ¿Y tu matrimonio?, preguntó Patricia con cautela. Carolina guardó silencio unos segundos antes de responder.
No lo sé, Patri. Anoche pensé que todo había terminado, que nunca podría perdonar una traición así, pero hoy, simplemente no entiendo cómo llegamos a esto, como no vi que mi marido era tan dependiente. Escucha, la voz de Patricia se volvió firme, voy a ir para allá. No deberías estar sola ahora. No hace falta, negó Carolina, aunque su amiga no podía verla. Necesito pensar, aclarar mis ideas. ¿Estás segura? Segurísima, pero gracias, de verdad. Después de colgar, Carolina llamó al trabajo y pidió el día libre. Por primera vez en muchos años, no podía obligarse a pensar en proyectos, plazos ni clientes. Todo le parecía vacío y ajeno. Se quedó sentada en la cocina, mirando por la ventana sin ver nada, cuando el teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el número de su suegra. Carolina dudó apenas un segundo antes de contestar. Sí, dijo con frialdad. Carolina, soy Dolores. La voz de su suegra sonaba alterada. ¿Sabes que se llevaron a Ricardo a la policía? Es un horror. Hay que hacer algo de inmediato. ¿Qué propone hacer?, preguntó Carolina. Hay que encontrar un abogado, exclamó Dolores. Bueno, Caro, tú ganas bien, seguro tienes ahorros. Carolina no podía creer lo que oía. Después de todo lo ocurrido, esa mujer todavía intentaba manipularla. Otra vez quería usar su dinero para sacar a su hijo de un lío que ella misma había provocado. Dolores, dijo Carolina con calma, ayer usted organizó ese banquete. Usted pidió los platos y bebidas más caros. Usted manipuló a Ricardo en mi contra. ¿Y ahora me llama para pedirme dinero para un abogado? ¿Qué estás diciendo? La voz de su suegra se llenó de fingida indignación. Yo solo quería hacer una celebración familiar. Fue Ricardo quien propuso celebrarlo en un restaurante. Yo solo apoyé su idea. No mienta. Carolina sentía como la rabia crecía dentro de ella. Vi los mensajes entre usted y Ricardo. Todo esto, el banquete, la huida por la salida de servicio, el cuento de la tarjeta, todo fue planeado por usted. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, Dolores habló con un tono completamente distinto, frío y calculador. No sé de qué hablas. No hubo ningún mensaje. Te estás inventando todo porque no quieres asumir tu culpa. ¿Mi culpa? Carolina casi se echó a reír. ¿Y de qué se supone que soy culpable? De destruir a una familia, espetó Dolores. Mi hijo era un buen muchacho hasta que se metió contigo. Lo aplastaste con tus ambiciones, con tu carrera. Por tu culpa dejó los estudios, perdió un buen trabajo. Ricardo perdió su empleo porque su empresa cerró, le recordó Carolina. Y abandonó la universidad mucho antes de conocerme. No intente cargarme con su responsabilidad. Eres una mala esposa, siguió Dolores sin ceder. No cocinas, no creas hogar, no le has dado un hijo. Solo piensas en trabajar y gastar dinero en ti misma. Carolina sintió como algo se rompía dentro de ella. Durante todos esos años había intentado ser la esposa perfecta, cumplir con las expectativas de Ricardo y su familia, cocinaba cenas, mantenía la casa limpia, pagaba las cuentas cuando él no podía. Y después de todo eso, ¿escuchar semejantes acusaciones? ¿Sabe qué, Dolores?, dijo con helada serenidad. No pienso seguir escuchando esto. No voy a pagarle un abogado a Ricardo. Y no voy a seguir esta conversación. Si abandonas a mi hijo en este momento, la voz de su suegra se tornó amenazante, te vas a arrepentir. Vamos a demandarte por todo lo que le quitaste. Yo no tengo nada que le pertenezca a Ricardo, respondió Carolina. El apartamento era mío antes del matrimonio. El coche lo compré con mi dinero. Los ahorros en común no existen. Todo lo que guardamos se fue en sus experimentos de negocio. Te vas a arrepentir, susurró Dolores y colgó. Carolina dejó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. Esa conversación había dejado todo claro. Durante 5 años intentaron utilizarla. Durante 5 años fue el sostén económico y emocional de la familia de su marido. Y todo ese tiempo, Ricardo lo permitió. Participó en ello. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre. Esta vez, en la puerta estaba su padre. Un hombre alto, fuerte, con canas en las sienes y una mirada firme. Enrique Mendoza había sido militar y ahora dirigía una pequeña pero exitosa empresa constructora. Papá, Carolina se sorprendió. ¿Qué haces aquí? Patricia me llamó, respondió con brevedad. Me contó que tienes problemas con tu marido. Entró al apartamento y lo recorrió con mirada de dueño de casa. ¿Dónde está Ricardo? En la policía, declarando, respondió Carolina mientras entraban a la cocina. ¿Quieres café?
Sí, asintió su padre, siguiéndola, y una explicación detallada de lo que pasó. Carolina puso la tetera al fuego y empezó a contar. No solo relató lo ocurrido la noche anterior, sino también cómo habían cambiado las cosas con Ricardo con el paso del tiempo, cómo había pasado de ser un hombre ambicioso y con metas a alguien débil y dependiente de su madre, cómo había dejado de luchar por su carrera y su independencia, y cómo empezó a culparla a ella por sus fracasos. Enrique la escuchaba en silencio, solo interrumpiendo para hacer alguna pregunta puntual. Cuando Carolina terminó, él se quedó mirando por la ventana, pensativo. Siempre creí que debía respetar tus decisiones, dijo al fin. Eres inteligente, nunca me diste motivos para dudar de tu juicio, pero este matrimonio fue un error desde el principio. Carolina bajó la mirada. Sabía que su padre nunca había aprobado del todo a Ricardo, pero siempre lo había ocultado por respeto a su elección. ¿Sabes?, continuó Enrique, cuando conocí a tu madre, ella tenía más éxito que yo, ganaba más, tenía un futuro brillante. Muchos amigos me dijeron que eso era humillante, que vivir mantenido por una mujer era inaceptable, pero yo nunca lo vi así. Me sentía orgulloso de sus logros, la apoyaba y trabajaba duro para alcanzarla, para estar a la altura de una mujer como ella. Tomó un sorbo de café y siguió. Un verdadero hombre no le teme a una mujer exitosa. Se inspira en ella, crece junto a ella. Pero Ricardo, él eligió otro camino. El camino de la dependencia, de la manipulación, de evadir la responsabilidad. ¿Qué debo hacer, papá?, preguntó Carolina en voz baja. No sé si podré perdonar una traición así. ¿Y es necesario perdonarla? Enrique la miró fijamente. La traición no es un accidente. Es una elección, una decisión consciente que Ricardo no tomó solo ayer, sino durante muchos meses antes de eso. En ese momento, sonó el teléfono. Carolina miró la pantalla. Era Ricardo. Sí, respondió. Carolina, la voz de su esposo sonaba apagada. Estoy en la comisaría. Me han acusado de fraude. Si no pago la cuenta en 24 horas, el restaurante insistirá en presentar cargos penales. Carolina guardó silencio, sin saber qué decir. Caro, por favor. La voz de Ricardo se volvió suplicante. No tengo ese dinero. Tal vez podrías. No, respondió Carolina con firmeza. No voy a pagar por tu cobardía y tus mentiras. Pero Caro. Ricardo estaba al borde del llanto. Podrían meterme en la cárcel. Perderé mi trabajo, lo perderé todo. Ya lo perdiste, dijo Carolina en voz baja. Ayer, cuando decidiste seguir el plan de tu madre en lugar de apoyar a tu esposa. ¿Qué plan?, preguntó Ricardo, desconcertado. Carolina, ¿de qué estás hablando? Vi tus mensajes con ella, Ricardo, dijo Carolina con cansancio. Abrí tu teléfono esta mañana, por accidente, mientras estabas en la ducha. Quería ver la hora y ahí estaba un mensaje de tu madre. No te preocupes, hijo, todo va según el plan. Que esa revista se gaste el dinero en la cena familiar, y si se pone difícil, di que tu tarjeta no funciona y sal por la puerta trasera. Que vea lo que es ser una verdadera esposa. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Luego, Ricardo habló con un tono completamente distinto, enojado, dolido. ¿Estuviste revisando mi teléfono? Eso es una invasión de la privacidad. No tenías derecho. Carolina no podía creer lo que oía. Después de todo lo ocurrido, ¿eso era lo que más le importaba? Adiós, Ricardo dijo con decisión. Cuando regreses, tus cosas estarán esperándote en el pasillo. Colgó el teléfono y se volvió hacia su padre. ¿Escuchaste todo? Enrique asintió. No puedo decir que me sorprenda, pero hay algo más que tenemos que hacer. Sacó su teléfono y marcó un número. Jorge, habla Enrique Mendoza. Escucha, necesito un favor. Mi exyerno está en un lío bastante feo. Carolina escuchó cómo su padre hablaba con su viejo amigo, dueño de la cadena de restaurantes a la que pertenecía El Dorado. Por lo que entendió, Enrique estaba pidiendo que no presentaran cargos penales contra Ricardo, pero insistía en que éste debía pagar el daño en su totalidad. Gracias, amigo, dijo al terminar la llamada. Te debo una. Se volvió hacia Carolina. No habrá proceso penal si Ricardo paga la suma completa en el plazo de una semana, pero tendrá que pedir un préstamo o que su querida mamita lo ayude. Gracias, papá. Carolina sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. En verdad no quiero que termine en la cárcel por mi culpa. No es por tu culpa, dijo Enrique con firmeza, es por sus actos.
Cada persona debe responder por sus decisiones. Y si Ricardo eligió obedecer a su madre en lugar de apoyar a su esposa, debe asumir las consecuencias. Pasaron el resto del día empacando las cosas de Ricardo. Carolina se sorprendió al descubrir cuán pocas eran realmente sus pertenencias personales. Algunos trajes, ropa deportiva, libros que nunca había leído, aparatos electrónicos comprados con el dinero de ella. Todo cabía en unas pocas cajas que colocaron en el pasillo. Alrededor de las 7 de la tarde, sonó el timbre. En la puerta estaba Ricardo pálido, demacrado, con los ojos rojos por no haber dormido. Carolina, empezó, pero se interrumpió al ver al padre de ella detrás. Buenas tardes, Enrique. Ricardo respondió Enrique con un seco asentimiento, tus cosas están listas, puedes llevártelas. Carolina, por favor. Ricardo volvió la mirada hacia su esposa, hablemos. Te lo puedo explicar todo. Lo que viste en los mensajes, no es lo que parece. ¿Y qué se supone que debo pensar? Preguntó Carolina con calma. ¿Que tu madre no planeó tenderme una trampa? ¿Que tú no sabías nada? ¿Que no huiste, dejándome sola para enfrentar las consecuencias? Entré en pánico, exclamó Ricardo. Sí, mamá propuso el plan, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Quería volver, pero cuando vi el monto de la cuenta. Basta, lo interrumpió Enrique. Tienes que entender que tu matrimonio con Carolina ha terminado. Ella merece algo mejor que un hombre incapaz de enfrentarse a las manipulaciones de su madre. Eso no le incumbe a usted, soltó Ricardo, irritado. Es algo entre Carolina y yo. Todo lo que afecte a mi hija me incumbe, respondió Enrique con firmeza, y no voy a permitir que vuelvas a manipularla. Llévate tus cosas y vete. Y recuerda, tienes una semana para pagar la cuenta del restaurante o el caso irá a juicio. Carolina observaba el intercambio en silencio. De pronto comprendió que Ricardo ya no le provocaba ni rabia ni dolor, solo cansancio y una vaga tristeza por los años perdidos. Recogeré mis cosas, murmuró Ricardo, evitando mirarla a los ojos. Pero esto no ha terminado, Carolina. Hablaremos cuando estés más tranquila. No hay nada más que decir, respondió ella en voz baja. Todo ya se ha dicho y hecho. Ricardo comenzó a recoger las cajas y a apilarlas junto a la puerta. Necesito llamar un taxi. No puedo llevarme todo esto de una sola vez. Te ayudaré, dijo Enrique de forma inesperada. Tengo el coche abajo. Cargaremos tus cosas y te llevaré a donde digas. Ricardo lo miró sorprendido, pero asintió. Gracias. Iré a casa de mi madre. Solo por un tiempo, hasta que encuentre dónde vivir. Claro, respondió Enrique con frialdad, temporalmente. Ricardo se fue. Un mes después, Carolina se enteró de que Ricardo seguía viviendo con su madre y que no tenía intención de mudarse. Por las noches trabajaba como lavaplatos en la misma cadena de restaurantes, para poder pagar el préstamo. Al parecer, los banquetes familiares ya no estaban a su alcance.